Shalom, bienvenidos a un nuevo video acá con el Rav Ariel Groisman, que tenemos el gran mérito otra vez. Ya sé que mi cámara está un poco cámara lenta, pero la del Rav es la que importa aquí. Al Rav no creo que necesite introducción. Aún así, me gustaría mencionar que, en mi opinión, es la autoridad más grande de Bnei Noach en América Latina y de habla hispana, que es uno de los temas principales de toda la Torá, sino de el objetivo principal de Israel, que es ser luz de las naciones. Entonces el Rav pues domina muy bien el tema. Yo recomiendo mucho sus páginas. Al final de este video vamos a dejar los links para que puedan encontrar las páginas del Rav, para que puedan comunicarse, preguntas, etcétera. Y hoy vamos a hablar de un tema importantísimo y muy relevante, se puede decir, en el sentido de que muchas personas tienen sed de este tema, y es las conversiones. Raf, para abrir, ¿cómo defines qué es convertirse? ¿Qué significa esa palabra? ¿Cómo así que uno se convierte en algo? ¿Cómo así? Shalom, shalom, Jacob. Muchas gracias por este video y también saludos a todos los que nos están viendo. El pueblo judío, el judaísmo, la Torá, incluye un modo de ingreso al pueblo de Israel. Igual que todas las naciones, son participantes de esa nación, ciudadanos de esa nación, aquellos nacidos en esa nación o aquellos que se naturalizan. Hay un régimen, hay un procedimiento por el cual ingresan al pueblo judío. A diferencia que la nación judía no está circunscripta a una organización determinada política o un territorio, sino que es una nación de identidad espiritual que gran parte está en la tierra de Israel, parte no. Entonces, conversión al judaísmo quiere decir integrarse al pueblo judío. Exactamente al revés de lo que mucha gente piensa. La gente dice, quiero judaísmo en mi vida, me quiero convertir. No, es al revés. Vos tenés que integrarte a donde el pueblo judío está. Como un ejemplo, muchas personas de Latinoamérica, millones capaz que por año, desean y hacen las aplicaciones necesarias para obtener la green card, el permiso de residencia en Estados Unidos. Bueno, Estados Unidos tiene un régimen, no va a decir el latino cuál es el permiso para entrar a Estados Unidos y naturalizarse como tal. Entonces, ingresar en ese sistema hay normas. Entonces, en la Torá, por ejemplo, en Bamidbar, en Números, capítulo 15, nos habla sobre las leyes y las reglas para, por ejemplo, cuando ingresen en la tierra de Israel y harán una ofrenda a Dios. Ahí nos dice el versículo 14, si un prosélito que reside con ustedes, o sea, que viva con ustedes, en las futuras generaciones quiere hacer una ofrenda de fuego gratificante para Dios, el mismo procedimiento deben hacer con ustedes, deberá ser él. O sea, que cuando una persona se integra a ustedes en la tierra de Israel o cumpliendo sus leyes, las leyes de ustedes, el naturalizado, la persona que se convierte al pueblo judío, que adopta la identidad judía, tiene que hacer lo mismo con ustedes. Respecto de la comunidad, el mismo decreto regirá tanto para ustedes como para el prosélito. O sea, tiene los mismos derechos y deberes que cualquier judío nativo. Esta ley es eterna para todas las generaciones. El prosélito y ustedes tendrán el mismo estatus frente a Dios. Una misma normativa y una misma ley regirá para ustedes como para el prosélito que vive entre ustedes. La palabra en hebreo prosélito, ger, aquel que viva con ustedes. O sea, no aquel que quiera jalar el judaísmo a su vida, no, que el judaísmo le va a dar una puerta de ingreso nativo por opción y va a tener el mismo estatus. Esto es claro en la Torá. Rab, ese es uno de los versículos que tristemente más manipulan en ciertas facciones de la religión occidental, porque lo traducen mal. Yo creo que esto es por un problema de traducción. Como tú lo dijiste, ger viene de la palabra la gur, gar, ager, gar, betojejem, el que habita entre ustedes, pero lo traducen como el extranjero que, o sea, como que de ahí las personas piensan que es lo que tú dijiste, que ese es el error. Jalar el judaísmo hacia mí, pero es al revés, como tú lo dijiste. Incorporarse a la nación judía. Ruth, ¿qué dijo? No solamente tu Dios es mi Dios, a Naomi. Ruth dice, tu pueblo es mi pueblo, y yo me voy a Israel. No es que tomó a Naomi y la llevó a Moab. Ella emigró. Acá no hablamos de una emigración necesariamente física, porque la nación de Israel hoy en día es una identidad espiritual y no necesariamente todavía, hasta la época del Mashiach, naturalmente todos en un mismo territorio. Lo que tiene que incorporarse a la comunidad judía
donde la comunidad judía está. Ahora, de los 15.200.000 judíos que somos en el mundo, 80% vive entre Estados Unidos e Israel. Israel 7 millones aprox, Estados Unidos 6 millones aproximadamente, y los otros 2 millones en todo el mundo. En Latinoamérica hay solo de 3 a 4% de judíos, de todo el mundo, o sea, hay muy poco judaísmo en general. Donde yo vivo en Argentina, y tenemos nuestro centro de estudios y también una división que es ULPAN, Centro de Conversión al Judaísmo, es el país de Latinoamérica donde mayor cantidad de judíos hay, y hay solamente 250.000. Y si en el resto de Latinoamérica hay poco judaísmo. Rav, para que se lo puedas explicar a las personas, yo sé la respuesta, pero muchas personas quizás no tengan esto claro. ¿El judaísmo busca convertir personas? Porque, es decir, este paralelo que existe con las religiones, quizás las personas hacen el paralelo de que hay un cristianismo, entonces hay un judaísmo. ¿Acaso el judaísmo tiene ese objetivo de convertir a las personas? No, el judaísmo nunca tuvo el objetivo de ampliar la cantidad de judíos absolutamente, sino es una opción, es un permiso, no es un derecho. Separemos derecho de permiso. Derecho es que yo vengo a blandir mis derechos, muy clásico de las personas latinoamericanas. Dame mi derecho, te voy a arrancar mi derecho. Esto no es una opción que está configurada por la misma Torá. Hay un código de leyes, Yoredea, Shulchan Aruch, 268-269, y ahí dice el procedimiento exacto para que una persona pueda incorporarse a la nación judía, igual que cualquier nación organizada, tiene un sistema de ingreso, que es una opción. Rav, entonces, ok, mencionaste una fuente del Shulchan Aruch y Yoredea, pero ¿quién sería en el judaísmo la fuente o la autoridad competente para aceptar una conversión? Porque llega el día de mañana, cualquier fulanito y dice, bueno, te convierto, bienvenido a ser judío. Entonces, que sería un caos enorme, porque cualquiera no tiene ni idea si es judío. Sino, hay, si puedes explicar a las personas cómo se centraliza esto, quién es la autoridad, etcétera. Por supuesto, por supuesto. Entonces, en primer lugar, para poder integrarse a la comunidad judía, igual que poder integrarse a la nación americana o europea o lo que sea, hace falta el conocimiento de esas leyes y cumplir las leyes. No va a venir alguien a decir, yo quiero tener la nacionalidad americana y violar las leyes, hacer todo tipo de corrupciones, no lo van a dejar entrar. Le piden un montón de antecedentes. Acá también hay un régimen y un comité de bienvenida al pueblo de Israel. En realidad, el proceso de conversión al judaísmo tiene que ver con una sola cosa: aprender cuáles son las leyes judaicas y practicarlas. Nada más que eso. Sin pedirle antecedentes históricos si la persona tuvo antecedentes judíos. No, para la Torá todas las pieles son iguales, todos los colores son iguales, todas las culturas son iguales. Nadie le pregunta nada. Solamente tiene que saber cómo practicar los preceptos y poder practicarlos, saber cómo se practica. Esto en sí mismo es complejo, no es fácil de hacerlo, pero no es fácil para el judío, ni para el no ni para nadie, para el candidato a conversión, es la misma historia. Es difícil porque el judaísmo tiene su complejidad. El comité de bienvenida, por decirlo de una forma, donde la persona demuestra que es integrante, ya puede practicar los judaísmos y da la certificación, el código de leyes se establece, es un rabinato, una corte rabínica de expertos en leyes de conversión, que son el representante del pueblo judío para expenderle los certificados. Ahora, como dijimos antes, en Latinoamérica hay poco judaísmo, es decir, que hay pocas probabilidades de practicar judaísmo. No de convertirse, de practicar judaísmo, de un judío de nacimiento de los cuatro costados también es difícil. De hecho, muchos judíos de nacimiento, de todos de inmigrantes, 5 generaciones, que viven en países donde hay poco judaísmo, vienen, por ejemplo, a Argentina o a México, por el judaísmo que hay, porque en sus países no hay judíos. Tenía que hablar que una persona quiere convertirse al judaísmo, tiene que en primer lugar preguntarse si en su ciudad hay judaísmo. No intentar tomar el judaísmo para él, sino al revés, él ir a donde está el judaísmo. Segundo, contactarse con las autoridades, que hay consenso dentro del pueblo judío de que son autoridades serias y son representativas del pueblo judío. El comité de bienvenida tiene representatividad. Por ejemplo, si yo quiero estudiar la carrera de medicina, tengo que asegurarme que la universidad tenga reconocimiento nacional, estatal. Si yo de repente me entero que empiezo a averiguar y la autoridad no tiene ninguna representación, y no representa nada, y no puedo ir con ese
con esa matrícula de médico a ejercer a otros lugares, quiere decir que es falso. Que lo primero que tiene que hacer una persona es investigar si hay judaísmo en su lugar, contactarse con un rabino ortodoxo de su propio lugar. Y si no hay en su propio lugar, sepa que es muy difícil practicar judaísmo en ese lugar. Consecuentemente es muy difícil convertirse, porque no hay ni judíos que practiquen, o sea, directamente. Esa es una de las falencias de Latinoamérica. Nosotros siempre sugerimos orientar las preguntas una vez que la persona ya practica, estudia y practica en el marco de una comunidad judía practicante, donde esté, cualquier país, dirigirse y contactarse con el Rabinato Principal de Israel. El Rabinato Principal de Israel es un organismo, un brazo dependiente del Poder Ejecutivo de Israel, donde todo el sistema de la conversión está muy bien organizado. En la página de ellos, del Rabinato de Israel, vamos a ver 200 rabinatos autorizados en el mundo, donde la gran mayoría está en Estados Unidos y en Europa, porque ahí está la gran cantidad de judíos y de judaísmo. En Latinoamérica no hay ninguno, por un decreto de previsión de hacer actos de conversión, el acto de la conversión. En toda Latinoamérica, separemos el acto de la conversión, que en el ejemplo que trajimos antes de una universidad y el estudio de medicina, sería como el último examen. La gente confunde el acto legal de la conversión con el hecho de la conversión. O sea, si yo quiero estudiar, por ejemplo, psicología, tengo que cursar 4 años de psicología y practicar las prácticas psicológicas. Después, al final de todo, me hacen un examen, pero el examen ese no provoca que yo sea psicólogo. Lo que provoca que yo sea psicólogo o tenga licenciatura es estudiar y practicar lo que tengo que hacer. Y después ellos van a certificar que eso es. Lo mismo el proceso de conversión al judaísmo. También hay otro rabinato grande, Colegio de Rabinatos, RCI en Estados Unidos, que también tiene una representación muy grande. Y son los dos centros de estudio y rabinatos que nosotros sugerimos a las personas auténticos, serios, que son representativos de toda la judería, de tal forma que una vez que termine el proceso de conversión al judaísmo, sean reconocidos como judíos en todos los países, en todas las circunstancias, bajo todos los efectos, en forma irreversible, porque el proceso de conversión al judaísmo es irreversible. Entonces, por eso tiene tantas facetas. Sí, Rav, el dato que lanzaste es bastante impactante, que no hay rabinato o no hay autoridad rabínica de conversión o el sistema de conversión en Latinoamérica. sí. Es un shock grande para muchas personas que estén, digamos... Es antológico en los libros de Levi. Voy a traer un ejemplo porque pasó acá. Pasó a 300 metros de donde yo vivo hace casi 100 años. En el clásico barrio judío de Argentina, de Buenos Aires, el barrio de Once, ofició un rabino llamado Sutton Dabá, sirio originalmente, y él vio que la situación judaica en Argentina en el año 1922 era muy paupérrima. Los inmigrantes llegaban desconocidos y no practicaban directamente judaísmo. Era muy difícil. Y empezaron a haber conversiones ficticias. Ficticias quiere decir sin ningún valor, pseudo conversiones. Entonces él hizo un acuerdo, un pacto con el título de Jerem, excomunión, algo muy grande, muy fuerte, con otro rabino del interior del país, el rabino Goldman, y se juntaron Aaron Goldman por el lado de los ashkenazíes, judíos centroeuropeos, con los rabinos, con los otros rabinos de los otros inmigrantes sirios y libaneses, que son la mayoría de la gran cantidad de judíos que son en Argentina, vienen de esos orígenes, e hicieron un edicto de prohibición de conversión, por estos motivos que estoy explicando, a perpetuidad en los límites geográficos de Argentina. A partir de ahí... ¿Se mantiene hasta hoy? Se mantiene hasta hoy. Él escribe la carta, casi como una profecía, no era un profeta, era un sabio, pero dice, la única solución es que viaje a Jerusalén, quizás allí lo agarren. Esto 20 y pico de años antes del Estado de Israel. Es como decir, anda a la luna, porque no existía el Estado de Israel. 10 años después, el primer rabino de Israel, no era Estado de Israel, sino era la primera conformación, el rabino Kook, refrendó ese fallo y como si fuera un dominó, desde Latinoamérica, desde Sudamérica, de Argentina, pasando por todos los países de Latinoamérica, hasta las comunidades sirias de Estados Unidos, aceptaron cumplir ese fallo rabínico
y es algo absolutamente sabido y seguro que en los límites geográficos de Latinoamérica no se hacen conversiones, básicamente. Hay ciertos grupos que hacen un acto de conversión, pero se refrena el Estado de Israel. En todo caso, sería el Estado de Israel que se hace. Pero básicamente es eso. Por lo tanto, cualquier grupo pseudo judío que parezca como judío o lo que sea y que empiece a ofrecer conversiones, sepa que eso es falso, pues nadie ofrece conversiones. El candidato a conversión tiene que pujar, imagínense, como millones de latinos pujan por tener la ciudadanía americana, no es simétrico. No es que tenemos millones de estadounidenses que pujan por ser de nuestros países, no funciona así. O sea, es bidireccional, hay muchísimos millones de ex idólatras que quieren ser judíos, pero ningún judío quiere ser idólatra, entonces Sí, no, literal. funciona así, digamos. Sí. Raf, también dijiste una analogía que me parece muy buena, que es el hecho de que una persona crea que estudió medicina y cree que es doctor, y en verdad esta persona es un peligro, porque si en verdad no sabe medicina y va a creer que va a curar a alguien, no lo va a terminar curando, ¿verdad? Lo mismo realmente ocurre con el proceso de una conversión no autorizada. Si la persona se pone en riesgo, su espiritualidad es igual de malo o peor de malo. Entonces sí es muy importante el tema de las conversiones autorizadas, ¿sí? Que muchas personas que pues ven nuestras páginas seguramente han visto o se han encontrado con cualquier tipo de modelo de conversiones entre comillas, y por eso hay que en verdad tener mucho cuidado. Raf, un tema de, digamos, más profundidad que incluso a mí se me dificulta un poco entender. Incluso me debatí si preguntarte esta pregunta, y es sobre, nuestros jajamim dicen, nuestros sabios dicen que en los días del Mashiach no se van a recibir conversos. ¿A qué se refiere esta frase? Muy buena frase y correcta la pregunta. No solamente esa frase, sino muchas cosas más no se van a aceptar. Hay una idea de la Torá que está en el principio de Génesis que se llama Ahareit Hayamim, el final de los días. O sea, el sistema espiritual que Dios propone para la humanidad, que hay normas que observar, y por otro lado hay resistencia a las normas, y hará impulso al mal, que me evita hacer las normas, o evita que yo haga lo que debo hacer, o me impulsa a hacer lo que no debo hacer. Esta lucha entre bien y mal, que es del alma moral del ser humano, comienza en el principio de los días, pero tiene un límite. Aharit Hayamim, el final de los días. Va a haber una época que va a terminar esto. Entonces, todo el sistema de práctica de los preceptos judíos y noágidas, como lo conocemos hoy, va a alterarse y termina, es el final del examen. Por lo tanto, hay un momento determinado que los profetas lo marcan dentro del proceso que tiene muchas etapas de la llegada del Mashiach, que es el final de los días. Es por eso que los profetas hablan de que el profeta Eliyahu va a anunciarnos esto. Es como decir, el último timbre, termina el examen. Entonces, en ese momento de un proceso muy avanzado del Mashiach, no solamente no se aceptan conversiones al judaísmo, tampoco se van a aceptar la teshuvá, el arrepentimiento sincero de los judíos de nacimiento que quieran acercarse a la Torá. Y tampoco se van a aceptar las personas que voluntariamente van a querer cumplir los preceptos noágidas. Van a cumplirlo, pero sin el mérito de ser voluntario. ¿Por qué? Por un motivo obvio. Ahora venís a convertirte. ¿Por qué no te convertiste cuando estaba la Shoah y los judíos perseguidos en todo históricamente? ¿Por qué no te viniste a convertir durante los 2000 años de persecuciones absolutas al pueblo judío? Ahora que el pueblo judío, Dios quiere que esté en high, digamos, en alta, con un estado fuerte, con una identidad espiritual, aceptado. ¿Ahora veniste a convertirte? Ahora venís a convertirte que vos pensás que el judaísmo es de internet y de redes sociales solamente, porque hace 40 años la gente, por ejemplo, acá en la dictadura, la gente no tocaba las puertas a los rabinos, la quiero convertirme. No existía eso. Entonces la Torá es justa. ¿Querés convertirte sinceramente? Podés. ¿Querés ser parte del pueblo judío? Siempre podés. Si no se te pide ningún antecedente de nada. Ni quién son, ni dónde venís, no tienes nada. Solamente hacer lo que los judíos, como dijimos en el versículo, hacer lo que los judíos tienen que hacer, que es estudiar y practicar la Torá. Es por eso que en esa época no. Ahora venís en la época de gloria de los profetas, donde el pueblo de Israel va a ser luz para las naciones y todas las naciones van a ir a Jerusalén. Ahora que sos parte, ¿y por qué no fuiste parte antes?
La pregunta es absolutamente correcta y esta es la respuesta. Sí, El ejemplo es la finalización del examen. El examen no es infinito, hay un tiempo. Esto se llama en el lenguaje de los sabios el periodo de tikkun. La corrección es ahora, cuando no ves las respuestas del examen. Si ves las respuestas del examen, no hay examen. gracias. Las dos cosas juntas no hay. Entonces, va a llegar un punto que se va a cortar. Estamos muy próximos a ese final, según el consenso de todos los sabios que estamos en la generación Ikvetá de Meshijá, los talones del Mashiach, que es un proceso que dura varias generaciones. Bueno, el advenimiento del Estado de Israel es el primero. El surgimiento de la agricultura en Israel es algo. El Talmud, en el Tratado de Sanedrín, dice bien claro, basado en el versículo de Ezequiel, cuando veas que el desierto de Israel se pone verde y es como una madre, no tenés señal más grande de la época del Mashiach que eso. Como una madre, dice el profeta Ezequiel, que desarrolla leche en sus pechos antes que el bebé venga. O sea, la tierra se prepara para el aluvión de judíos que van a ir a la tierra de Israel. Y lo que dices es un poco similar a el libro de Esther, que cuando fue el milagro de Esther, dice, ¿cómo es? Sí, que las personas de repente querían ser judíos cuando ya los judíos están en un buen estatus. Cuando los judíos eran los perseguidos, nadie quería ser judío. También porque vieron la verdad de la Torah. Claro. Y eso es un motivo válido para aceptar una conversión. La persona reconoce que estaba en mentira y que es verdad. Ahora, también hay verdad en los preceptos lógicos, obviamente, por eso hay que empezar por ahí. Pero el versículo de Rabea Meamé Aretz Mitiadim, ellos vieron que el Eterno los salvó. Los salvó porque hicieron Teshuvá, se comportaron de acuerdo. En el exilio estaban, recordemos, el libro de Esther habla entre el primer y el segundo templo. El pueblo judío fue expulsado de la tierra de Israel por no su conducta. Mordejai y Esther juntaron al pueblo, los llamaron a la Teshuvá, los llamaron al arrepentimiento sincero. Entonces vieron que el Eterno de Israel cuida a la gente y los protege y hace milagros cuando tienen un estatus moral, cuando tienen mérito. Muchas naciones vieron la historia y yo también quiero ser parte del pueblo. Se puede, digamos, sí, está permitido. Ni que hablar que hay todo un aspecto que no lo estamos tratando, que si Dios quiere va a dar para una charla más adelante, sobre el aspecto de lo que la gente entiende, la conversión espiritual, que el alma judía y todas esas cosas, que sin duda hay un paralelo que tenemos que explicarlo más adelante, pero hoy estamos en el tema de la normativa, por eso hablamos más cuadrado de la normativa. Sí, aunque sí, por mí sí puedes tocar un poco del tema, también tenemos un buen tiempo para esto, Rav. Yo sí he visto que las personas tienden a hacer este paralelo entre lo que es una religión, cómo es muy difícil, a mí me cuesta muchísimo explicar cómo es posible que el pueblo judío tenga en cuenta este aspecto nacional, como tú lo dices, una ley, tribunales, sí, anexarse a una nación, pero nosotros también estamos hablando de una identidad espiritual, un mundo conceptual totalmente también. ¿Cómo podrías tú, digamos, de Ashlim, sí, explicar eso? Lo principal es que la gente sepa que ninguno de las ideas y conceptos que adquirió en las demás religiones son relevantes al judío, al judaísmo. Es otro set de herramientas. De todo lo que aprendió es vetusto y tiene que poner en consideración y en pregunta todos los conceptos que tiene. Nación no es lo que entiende como nación, judaísmo no es lo que entiende judaísmo. Por eso la tarea docente de esto es fundamental. Lo que básicamente nosotros hacemos con hacer que la gente estalle en sus conceptos originales y hacerlos desaprender los que aprendieron y tomar el concepto original. El ejemplo que traemos es la virgulilla de la ñ. La ñ en español tiene una virgulilla, una línea curva de arriba. Y uno quiere aprender a partir del español chino mandarín. Y tiene una preocupación. ¿De dónde pongo la virgulilla en el chino mandarín? No, nada. ¿Y qué hago? No hace nada. Funciona diferente. Esto es ideograma, esto es otra cosa, esto no tiene que ver. Entonces, nación hay que redefinir. No es la nación, ni que hablar de la nación moderna, ¿sí? Que viene del año 1800. Tampoco nación como la gente entiende que es congregación de creyentes. No, nación judía, lo que yo digo, preguntarle a un antisemita qué es la nación judía, sabe perfecto. No se equivoca.
Cuando tienes que Dios libre atentar contra nosotros, que no sepamos, ellos saben perfecto quién es judío y quién no. En forma práctica, que las personas vayan a las autoridades de sus países, a los registros de culto. Cada país tiene un ministerio, una secretaría de culto, donde los cultos auténticos están registrados. De ningún culto que tenga que ver con la palabra judío, hebreo, similares, pueden, no hebreo, hebreo es otra historia, pero digo, a veces se confunde, pueden ser registrados como tales. Entonces, hay que llevarte, digamos, toda la comprobación. Aparte, lo que más da el estatus para que la gente no esté engañada es la revisión entre pares. Como hay pocos judíos y hay poco judaísmo en general en Latinoamérica, es muy difícil que exista una comunidad, es imposible que una comunidad judía que no esté conectada con la demás. Porque todos somos primos, segundos y terceros de todos, porque somos pocos judíos, no hay vuelta. Entonces, si de repente en su lugar no hay judío, no hay judaísmo, donde lo invitan, ve todas las caras y los rostros, y ve que no hay judío, no hay judaísmo, entonces que la gente se pregunta si tiene común. ¿Qué judío hay si no hay judaísmo? No hay judío. No hay instituciones ni servicios que sirvan al pueblo judío. No hay rabino, no hay rabinato, no hay comida kosher, no hay mikve, baño ritual, que todo esto los pueden buscar y ver, que van a ver que en cada país de Latinoamérica hay esto, pero en pequeñas ciudades, en algunos vecindarios de las ciudades, donde viven los judíos. Y él tiene que integrarse ahí. Eso no quiere decir que lo van a aceptar. Quiere decir que eso es lo que tiene que hacer. Son dos cosas diferentes. La gente dice, me entrego, ¿por qué no va a aceptar? Es como yo toque las puertas de la embajada americana, mira, yo me entrego, dame la green card. ¿Por qué no me aceptan? No, viejo, vos querés, pero hay que ver si te aceptamos. Es otra cosa. El judaísmo tiene 3.300 años de sangre y fuego. No es algo poco. ¿Querés ser parte del juego? Adelante. Pero tenés que hacer lo mismo que tenemos que hacer todos, no menos. Sabiendo otra complejidad. No toda persona que ustedes vean en Latinoamérica judía practica judaísmo. Lamentablemente, quizá a nuestra vergüenza, mucha parte del pueblo judío ni sabe lo que es el judaísmo. Ni sabe lo que es la práctica judaica. Tiene un judaísmo tradicionalista de conocimiento. Eso no sirve para la normativa legal. Entonces, el hecho de que ustedes vean a un judío no quiere decir que sepa lo que es judaísmo ni que lo practique. Entonces, no es un modelo de ejemplo. Es como decir, al ejemplo que trajimos antes, yo quiero ir a los barrios pesados de ciertos lugares de Estados Unidos y compararme a ellos. No, ahí son la gente que viola la ley. Vos tenés que ir con los que cumplen la ley para ser aceptado. Pero eso es lo que tiene que hacer. Obviamente que lo primero que tiene que hacer es guiarse con un rabino que guíe los pasos. No hacer locuras. Tengo muchísimos casos de gente que empieza a hacer, rabino, me circuncidé. Y a ver, ¿quién te mandó a hacer eso? Yo soy gentil. Anda al hospital que te devuelvan lo que te sacaron. Es locura. No empieza por la circuncisión, empieza con una guía personalizada de qué tiene que hacer de acuerdo al lugar, como un médico, que el médico le tiene que indicar que sí, que no. La gente no se va a automedicar al judaísmo. Rav, hay algo que también es un poco extraño, que, digamos, está toda la parte ritual, ¿sí? La mikve, todo lo que dijiste, ¿sí? Una sinagoga. Técnicamente, una persona podría hacer artificialmente todo esto, ¿sí? Hice una piscinita en la casa, una mikve, todo esto. Pero el factor comunidad, hay algo que trasciende a la parte, digamos, abrir un libro, un sidur, etcétera. Hay algo que va bastante más allá, que es este modelo, esta unión, es que ni siquiera lo sé describir de lo raro que es, como Yiddishkeit, no sé siquiera sé cómo explicarlo. Tú no sabes si yo lo sé porque estamos en comunidades y somos judíos. La persona que no es judía y no tiene ninguna referencia respecto al judío, no sabe lo que es. Entonces piensa que el Pentateuco, como él lo lee, se aplica directamente y linealmente al día de hoy. Entonces, claro, ve mikve, baño ritual y quiere construir una piscina y piensa que eso es una mikve. No tiene referencia visual de qué se trata. Porque ¿de dónde vas a ver? Pues si en sus países no hay esto, ¿dónde va a tener la referencia? Además que saltea los 2000 años de judaísmo como que no existieron. Va del Pentateuco, está bien. En el medio no hubo Torah oral, no hubo nada. Por eso, la persona tiene que empezar a empaparse, a empezar a entender qué cosa es el judaísmo. Entonces, lo primero que tiene que hacer es descubrir el judaísmo. Lo que es seguro es que el judaísmo no es lo que él entiende, porque no tiene ninguna referencia de qué es judaísmo. Capaz que conoce a una persona judía, pero muy posible que no lo practique.
Capaz que en su país, hay países de Latinoamérica que hay 1000 judíos, 500 judíos. Entonces, y obviamente que no es que tiene acceso irrestricto, hola, quiero, como si fuera una iglesia, que hola, quiero entrar y acéptenme. No funciona así, funciona muy diferente. Además, hay un tema de seguridad específico en Latinoamérica, hay muchas cosas. Por eso hay un modo específico de cómo ingresar. Gracias a Dios, hace 8 años que en el Templo Paso tenemos un centro de estudios para la conversión al judaísmo y ya más de 100 candidatos culminaron la conversión en el Rabinato de Israel. Muchos se quedaron a vivir en la tierra de Israel por derechos propios. Muchos se integraron perfectamente a las comunidades judías de Argentina y se casaron, tienen hijos, sus hijos van a las escuelas judías. Después de los 120 años van a ser enterrados en cementerios judíos. Son hermanos nuestros. Obviamente que hay todo un procedimiento, hay todo un estudio, pero básicamente es eso, que la persona diluya su propia identidad y se integre socialmente, porque hablamos del aspecto jurídico, pero hay un aspecto social y emocional, que la persona tiene que empezar a sociabilizar con su nueva sociedad. Hay un fenómeno en lo que es el duelo migratorio y la extranjería, que son conceptos de las ciencias sociales que son muy paralelos al concepto de Giur, que un día lo podemos trabajar, justamente de sentirse extranjero en un lugar. El versículo dice, de hecho, la Torá nos llama en 48 versículos y referencias a no hostiguen al converso, respétenlo, ámenlo, etcétera, etcétera, justamente porque es parte de las personas vulnerables, junto con la viuda, con el huérfano, con las personas que no tienen referencia. Entonces tenemos nosotros los judíos de nacimiento un deber de, y los judíos también que se terminaron de convertir, abrazar, amar, enseñar, guiar, cobijar a la persona que culmina la conversión, no que empieza. O sea, somos, digamos, el rabinato en general, o si no, el pueblo judío es como una sociedad donde agrupa, por ejemplo, a psicólogos. Entonces te damos todo un servicio si sos psicólogo. Si no lo sos, seguís estudiando hasta que lo seas. Pero no hay servicio para el que recién empieza a estudiar. Empezá, hacete de abajo, empezá a estudiar como corresponde, practica, integrate a alguna comunidad. Si ves que en tu lugar no hay comunidades, quiere decir que la práctica judaica, o sea, el judaísmo, o sea, la conversión, va a ser casi imposible o similares. Dejate guiar por un rabino experto que te va a guiar correctamente. Sí, definitivamente. Rav, para ir culminando la idea, personalmente yo soy muy, ¿cómo decir?, apático a la conversión. Sí, yo estoy en Israel, si alguien se convierte o no, o sea, si alguien decide o no, para mí me da igual. Lo que sí me importa es que esa persona decide no convertirse, que cumpla las leyes de Noah, eso sí me parece importante. Lo que sí, he escuchado mucho este pretexto de que no, yo desciendo de los judíos sefarditas y por eso merezco o tengo sangre judía, como si el ADN tuviera un factor aquí que importara. Obviamente no, porque hasta un japonés podría convertirse sin tener ascendientes de España. La identidad espiritual judía no depende de sangre ni de familia, es otra cosa absolutamente. Cuando Dios decide tomar a un grupo noágida, que eran los hebreos, en Éxodo 19, y darles una identidad espiritual en sí misma, en Éxodo 19, y ustedes serán para mí una nación de sacerdotes y pueblo santo, etcétera, etcétera, ahí configura a los israelitas, ¿sí?, como una identidad espiritual. El hecho de que una persona, para ser judío, tiene que nacer de madre judía, eso no quiere decir que tenga sangre. Quiere decir que en Deuteronomio 6 y 7 ahí se explica, digamos, que el versículo revela que la transmisión generacional del judío por nacimiento va de acuerdo a la madre, principalmente porque es un dato verídico, que este nació de esta madre. Padre a veces sabemos, a veces no sabemos. Pero también la Torá nos da un régimen de opción, de optativo, o sea, no es discriminatorio, no es que los que nacieron, no es sangre azul el judaísmo. Está abierto a cualquiera sin ningún tipo de... o sea, si tiene... Por eso mucha gente empieza a investigar sus raíces. Está muy bien que investigues tus raíces como cuestión de tu familia, pero no tiene que ver con el judaísmo, o sea, no te va a acercar al judaísmo ni te va a ayudar para eso. Porque si fueras que tenés antecedentes, no es lo mismo, básicamente. La persona no judía que quiere aprender el judaísmo e integrarse. Perfecto, que haga lo que tiene que hacer. Esto con respecto respecto de eso. Respecto a muchas veces la persona no sabe lo que le pasa, igual que una persona, un médico no sabe lo que le pasa. Le duele acá, pero al final no era del estómago, era de los huesos, pero no sabía porque no sos médico. Acá también, muchas veces la gente tiene un acercamiento a la luz de la Torá, se ve atraído espiritualmente hacia eso y no sabe que en realidad lo que necesita es
el brillo de la luz de la Torah y sus leyes a través del pacto noágida, que tiene la misma validez que el pacto de Sinai. Muchas veces también es un tema de factibilidad, si es posible en su caso convertirse o no. Para eso tendrá que tener una sesión de consulta con un rabino específico que le diga. A veces, por querer, o sea, no es el tema de querer, el tema es hacerlo. Entonces, entre el querer y hacer, especialmente cuando no hay ninguna referencia visual de qué cosa es el judaísmo, porque la gente decodifica judaísmo como si fuera una serie de ceremonias y plegarias. En realidad es un tema técnico también, de práctica técnica y de transformación de estilo de vida 100%. Que eso tiene que aprenderlo para ver si es posible en su caso. Sí, si la gente entendiera lo profundo que es, como que meditarían muchísimo en este tema. Raf, para concluir, ¿tienes algún mensaje a las personas? Yo personalmente pienso que las personas deberían contactarte para este tipo de preguntas. Voy a dejar los datos del Raf en la descripción, pero Raf, si tienes alguna forma de concluir o algún mensaje que quieras dar. Sí, por supuesto. Lo importante es que sepas que la Torá tiene identidades espirituales para todas las personas del ser humano. Dios no dejó al ser humano en la penumbra, tocando en la penumbra. Dios le dio una Torá de luz a cada ser humano y uno se vincula a través del pacto del arco iris, que es el pacto de las 7 leyes noágidas para aquellos que no son judíos. Otros nos vinculamos con el pacto de Sinai, de la ley de Sinai, que es las leyes de Sinai para el pueblo judío. Si una persona noágida quiere ser judío, puede hacerlo, es su opción, pero tiene que seguir los cánones que el judaísmo dice, no lo que él inventa. Lo que no tiene ningún sentido y vivir en ficciones y en alucinaciones es no seguir las leyes noágidas, no seguir las leyes judías, sino inventar una religión on demand. Tomando de acá, tomando de allá, instructores, el algoritmo de YouTube, eso no es nada, no es serio. La Torah es seria, tiene identidades espirituales para una otra cosa que ninguna religión tiene. Ninguna entidad espiritual tiene dos opciones. Más todavía, que tomen en consideración dos cosas. Si conocen a un judío, que le pregunten, che, me quiero convertir al judaísmo, ¿qué opinás? Y que escuchen lo que el judío le dice. Una cosa. No voy a decir. Y segundo, piensen que si una camada increíble de rabinos y de líderes judíos como vos, que están en el judaísmo, no lo ofrecen a las personas, cuando las personas vienen entregadas totalmente, habla de la transparencia del mensaje. Si hubiera un mínimo de mala intención o mala fe, haríamos desastres. Porque la gente no tenemos que buscarla, viene sola, entregada en cantidades. Y nosotros decimos, esto no es para vos. Eso habla de que el mensaje es serio y transparente y profesional. Que no queremos ninguna manipulación de ninguna nación, solamente queremos alumbrar con la luz de la Torá a cada uno lo que corresponde. Wow, Raf, gracias. Gracias a todos los que estuvieron. Hablan con el Raf, realmente tiene videos muy buenos con mucho contenido. También pueden contactarlo. Raf, nuevamente gracias y Besrat Hashem, nos vemos en la próxima. Shalom, shalom, una bendición a todos los que ven este canal, que puedan desarrollar la espiritualidad de la Torá con abundancia, con salud, con alegría, y que Dios te dé, Jacob, fuerza y energía para ser un canal de difusión de la luz de la Torá con abundancia y con éxito siempre. Amén. Amén.